Seguimos adelante en la boca del lobo. Muchas gracias, Cristina Sol, que me acaba de traer agüita. 9:13 minutos, 8:13 en las Islas Canarias. Estamos en la boca del lobo, estamos en Informa Radio. Álvaro Peña, ¿qué tal? Muy buenos días, bien. Te va a tocar presentar y dirigir Una Hora en Libertad este sábado, a las 3 de la tarde. Como debe ser. Me voy a convertir en Paparelli durante una hora. No está mal, ¿eh? Tendré que practicar el acento argentino. Luis Alberto Pérez Calderón, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy echamos de menos a mi amigo Norberto Pico, que hoy se ha debido coger el puente o debe estar por ahí liado. Estaba de boda, me parece. Estaba de boda, ay, madre mía. No podía ver. La gente se casa todavía, ¿eh? Bueno, afortunadamente. Sí. Jesús García Conde, nuestro amigo Jesús García Conde, que la semana pasada no pudo estar aquí, falleció su madre y bueno, hoy ha querido estar aquí con nosotros, Jesús. Muchas gracias y muchas gracias por todas las palabras de cariño que habéis tenido para mí, para mi familia y ya de vuelta a la normalidad. Bueno, por último y no menos importante, Alicia Rubio. Alicia, ¿qué tal? Hola, muy buenas, no menos importante. No. Alicia, encantada. Bueno, empiezo contigo. Tenemos muchos. La semana pasada teníamos lo del solo sí es sí, que ha supuesto unas decenas de violadores puestos en la calle. Así es como dicen que van a proteger a las mujeres. Ahora van a rebajar el delito de la sedición para favorecer a la clase política, porque la van a seguir manteniendo, la malversación, la sedición ya está también rebajada, y se trata de cambiar el delito de sedición y en el mismo paquete el de malversación que les afecta a los políticos. Vamos a quitar los aforamientos. Bueno, pues no quites ya los aforamientos, ya estás quitando uno de los delitos que es el principal por el cual los políticos están siendo encausados. Bueno, estamos en una situación vergonzosa. A mí hace mucho, cuando me enteré de que los políticos pues casi se votaban su sueldo, yo decía, pero esto no puede ser, tiene que ser como una cosa para tal cargo, como una cosa como institucional, que tienen que elegirla a otros. Y yo decía, pues vaya, y ahora ya que se están arreglando las cosas para que los delitos que pueden cometer ellos se queden impunes, ya es una locura. O sea, la malversación solo la puede hacer efectivamente un político, yo no puedo malversar el dinero de mi casa. Entonces, a mí eso es para ellos y sobre todo, y lo que nos hemos dado cuenta con lo de Castillo. Si este señor deja ese tipo de delitos totalmente impunes, por ejemplo, nos hemos encontrado con que a Castillo lo han detenido y le pueden caer 20 años de cárcel. Es que ahora lo hace Pedro Sánchez, una vez saque su reforma, y casi que, pues en fin, que le va a dar un viaje a Benidorm si da un golpe de Estado. Por lo tanto, de verdad que a mí me parece muy preocupante y muy terrible, y nos deja en manos de que alguien haga eso. Bueno, no solo los separatistas, quiero decir, incluso gente como Pedro Sánchez, que a mí, me parece una persona de muy poco fiar. La pregunta que os hago es si España está viviendo un autogolpe permanente, no como el de Toledo en Perú, por cierto, confirmado hace 10 días, estaban ahí 10-12 días, Baltasar Garzón, el ex juez prevaricador, y Dolores Delgado. Yo no digo nada, puede ser una casualidad, vayan a ir ahí de turismo, pero es significativo, ¿no? Porque siempre donde está Alberto Garzón pasa algo. Estuvo donde Cristina Fernández de Kirchner, estuvo trabajando para ella, otros dicen que se estaba encamado con ella. Son suposiciones, no es una información. Son supositorios. Supositorios, tampoco que me interese mucho, pero vamos, no es información, que no se va a dar que uno se lo imaginará, estaban muy unidos, tal, parece ser, también hay que tener ganas, pero bueno, eso sobre gustos, uno sabe que no hay que entrar. Pero la sensación que hay es que España ha ido al asalto de España. El gobierno de España hace mucho que la jefatura del Estado está secuestrada. No pinta nada, no nos engañemos. O a mí me parece que no pinta nada, no sé si por el papá o por tal, lo que sea. El Poder Judicial está secuestrado y politizado. Y así con todas las instituciones clave. Y ahora el gobierno pactando con los que han dado un golpe de Estado, no solo pactando, sino es que son su mejor apoyo. Con lo cual, la sensación que hay es que vamos al secuestro de la democracia española. Y yo comentaba que no hay peor dictadura o régimen totalitario que aquella que adopta formas democráticas. Que la que no se ve. Y yo no sé, Luis Alberto Pérez Calderón, si podemos decir que estamos, no sé si un autogolpe o hacia un secuestro de la democracia, porque claro, eso de la democracia, de votar cada 4 años está muy bien, pero hay factores correctores, la ley electoral, minorías que se imponen a las mayorías, un voto de un separatista catalán vale más, o de un separatista vasco vale más de un gallego o de un vasco que no lo es, por ejemplo, o de un madrileño en general, con lo cual es una democracia un poquito imperfecta la que tiene España, ¿no? Tú preguntabas eso. Yo, en mi opinión,
no es que estemos viviendo en un autogolpe, es que desde hace años, en los últimos años, la clase política en general, con excepciones siempre, pero bueno, hay que tomar la generalidad, está yendo precisamente a un control de todas las instituciones políticas. Y eso que se llama democracia, eso del gobierno del pueblo, ya el pueblo está olvidado hace un montón de años. El pueblo aquí no pinta nada. El que vayamos a votar cada 4 años, ya sea ayuntamientos, autonómicas o tal, no pinta absolutamente nada. Estamos viendo que no es un golpe como hemos visto en Perú, del autogolpe este de Castillo, pero sí que poco a poco, y como quien no quiere la cosa, y antes lo hablábamos en Petit Comité, antes de entrar en los micrófonos, que esto a través del amor y de palabras buenas y que no te preocupes, y la solidaridad y la democracia, pues al final estamos llegando a que las libertades se están coartando, o sea, se están limitando completamente. Bueno, tú dices una cosa, efectivamente, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, él reconoce que no se ha cargado Madrid Central y ha puesto una cosa más agresiva porque nos obligan desde la Unión Europea. Es decir, que la democracia está secuestrada por determinadas agendas. Resulta que ni un alcalde de una ciudad como Madrid puede aplicar las políticas o las promesas electorales que dice porque se unen desde Bruselas, le dicen otra cosa que no puede hacer. Con lo cual, imaginaos si la democracia está secuestrada. Sí, pero ¿por qué no lo dijo eso cuando se presentó? Bueno, claro, eso también lo digo, porque eso sí. Eso en sí el sabe. sentido de decir, oiga, mire usted, yo voy a llegar hasta aquí, porque yo luego después no voy a poder llegar. Oiga, usted como político o usted como representante futuro del pueblo, cuando se presenta, usted hace un programa y usted tiene que decir hasta dónde puede llegar y tiene que decir la verdad. Si es que el problema que tenemos en España y de manera general es que no hay una ley de responsabilidades políticas, en el sentido de que usted, si usted promete esto y lo incumple, usted tiene responsabilidad. Es igual que una persona que promete algo y obliga a otra persona a dar una serie de pasos, que eso le conlleva pues un desplazamiento de su patrimonio, un desplazamiento de su, digamos, situación personal. Oiga, si usted luego incumple esa promesa, tendrá que responder de los daños y perjuicios que usted haya irrogado a esa persona. Pero es que aquí los políticos en España, en general, vamos, no tienen ninguna responsabilidad, salvo que hayan cometido alguna tropelía que ya entre dentro del Código Penal y ya entre las instituciones judiciales a examinar su conducta. Pero si no, aquí se va cualquiera. Lo que el señor Almeida dijo en el sentido de decir, no, voy a retirar Madrid Central. Oiga, usted luego no se puede escudar, es que la Unión Europea no me lo permite. Usted lo puede retirar, lo que pasa es que no quiere. Porque es un sistema de recaudación. Pero es que además lo ha ampliado. Total. Sí, o sea, eso es. vamos a Claro, poner que efectivamente el pago, decían que como el pago había sido con fondos de la Unión Europea, tenía que estar un tiempo, lo que sea. Tenía que haberlo sabido y tenía que haberlo dicho. Vale, pero es que la ampliación, eso no tiene ningún sentido. Y Pedro Sánchez, yo no recuerdo que se presentara en su programa electoral diciendo que iba a minimizar el delito de secesión y iba también a despenalizar. O a tener de amigos a Bildu y compañía. No, es que dijo lo contrario, dijo que jamás iba a esto, jamás que iba no podía a lo otro. dormir. Que yo personalmente ya lo digo, que yo desde el principio sabía que Pedro Sánchez venía precisamente a sacarle las castañas del fuego a los separatistas, claramente. Luego ya lo de malversación, pues ya puestos pues le saca también las castañas del fuego a sus amigos los mangantes. Y realmente este hombre venía a eso. Y como Rajoy veía que políticamente le salía muy gravoso poder hacer eso, vivimos aquella moción de censura tan extravagante que ni se paró ni se intentó parar, y además encima este señor ni siquiera fue a defenderse, que la vicepresidenta puso un bolso, o sea, todo lo más de extraño, pues simplemente, pues eso, ya que yo no puedo, pasa tú y hazlo. Pero fíjate, Anita, con lo que tú dices, ahora a Rajoy se le hace una moción de censura por malversación, y ahora no estaría justificada esa moción de censura. Claro, porque ellos están despenalizando, están quitando rebajando las condenas, con lo cual Rajoy no ha hecho nada. Se le ha hecho una moción de censura que no tendría justificación, según sus propios criterios ahora. Bueno, pues habrá que dar marcha atrás, efectivamente, efecto retroactivo, ponemos otra vez a Rajoy, que tampoco me parece una ventaja. Tampoco es una buena idea.
Yo quería decir una cosa al hilo de lo que estaba diciendo Luis Alberto con respecto al lenguaje. Y es que yo creo que hay una parte del lenguaje que se le ha concedido. Es decir, se ha concedido el marco del lenguaje. Entonces ahora se habla de esto le viene mal a nuestra democracia. La democracia española no es decir, que se habla de las democracias como si fueran franquicias que responden a un patrón común al que deben seguir todas. Es decir, se aplica para las democracias nacionales el mismo patrón que para los VIPs o para los Burger King. O sea, me gusta más el VIPs de Callao que el VIPs de no sé dónde, porque responde mejor al patrón del VIPs de Velázquez, que es la democracia original. Y no nos podemos salir de ahí. Entonces, ¿y qué es lo que estará diciendo probablemente, o lo que dice un comunicador que tiene su programa a estas horas en otra emisora y, en fin, y bueno, que tiene una querencia especial a que todo se adapte al mismo modelo democrático? Y no tiene por qué ser así. O sea, lo importante o lo injuriado no es la democracia española, que es solo un medio, sino en todo caso es España, no la democracia española. Entonces, pero se habla de la democracia española como la franquicia de un patrón general de las democracias que se aplican en España. Por cierto, mi amiga Cristina Seguí me dice, me manda un artículo y un tuit que ya ha puesto que dice que en la Moncloa se aprovecha un puente para filtrar con nocturnidad y alevosía esta madrugada modificaciones legislativas en el Poder Judicial, amenazando con cárcel a los miembros del órgano que se resistan al designio gubernamental. Pedro Castillo, el Pedro Castillo español en este régimen totalitario que se ha convertido España, ¿no? Y luego también hay una noticia de Vox Populi que comentaba hoy, que también la quería yo comentar con vosotros, y también me la manda ella, y es que el gobierno cambiará la ley para forzar las entradas de sus dos magistrados en el Tribunal Constitucional. Es decir, el asalto a las instituciones es muy claro. Por eso digo que Pedro Castillo actúa de una manera muy burda, tipo como se actuó en Venezuela. Todos sabemos cómo está Venezuela. La democracia ha acabado, a pesar de que hay, como diga, apariencia de la democracia en Venezuela, no nos engañemos. Por eso no se sabe muchas veces, no, es una dictadura, pero se vota. Bueno, se ha comprado incluso a la oposición y yo creo que era el modelo que iba a utilizar Pedro Castillo en Perú. En España el modelo está siendo otro. Se ha secuestrado la jefatura del Estado, no pinta absolutamente nada. Los discursos se hacen desde Moncloa, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Y ahora el asalto a la judicatura es fundamental. La rebaja de las leyes, es decir, los delincuentes pactando con el gobierno las leyes que tienen que ser aplicadas, entre otras cosas, porque el gobierno se apoya al delincuente. Pero todo esto lo hacen por devoción, no por obligación. Pero es que hay una diferencia, es que la reforma no se hace directamente por el Partido Socialista o se hace directamente por el gobierno. Lo hacen los amigos precisamente del gobierno. Meten esas enmiendas para ellos no mojarse, pero luego serán aceptadas, ¿no? O sea que en el caso de la malversación, que luego si realmente se aprueba esa reforma, pues a quien va a favorecer es precisamente a los condenados del Partido Socialista en las últimas sentencias. De todos modos, lo que pasa con todo esto es que no es realmente, cuando mucha gente ve esto que está pasando, dice, no, es que los socialistas, a ver, esto es consecuencia de este sistema bipartidista que hemos tenido durante tantos años. Es decir, Pedro Sánchez es una consecuencia de estos años de democracia imperfecta o de lo que queramos llamar en que se está convirtiendo este régimen, y ese es el problema, es decir, porque es una consecuencia, no es la causa. O sea, y después de Sánchez tendrá otro peor. Sí. Y esto es así. Y la responsabilidad no es solamente del Partido Socialista, también la responsabilidad del Partido Popular, que sigue ahora buscando en el desierto el Partido Socialista bueno, que al final ahora Felipe González fue un gran estadista y con el tiempo Zapatero será también un hombre de Estado. Ya, pero... Es increíble, claro, porque va a venir gente que los va a hacer buenos. Por eso, claro, pero realmente es una consecuencia. Entonces, toda esta deriva al pozo, en realidad, pues es un camino que lleva muchos años trabajando en ello. Y el problema es que aquí hay gente que o no se quiere enterar o no se entera porque les conviene que esto sea así. En esta emisora hubo el día 6 un programa sobre la Constitución. Sí. Muy bueno. Así me gusta que lo digas porque ese lo hice yo. Pues, yo estaba en Valladolid pendiente de ese día de la Constitución. Pero estaba trabajando, quizá no celebrándolo tanto, porque... y me parece que fue en ese programa en el que se dijo que una Constitución debería apuntalar la unidad de la nación sobre la que existe y a consolidar la división de poderes.
la Constitución actual no ha hecho, bajo la Constitución actual, la unidad de España está mucho peor que cuando se aprobó, y la división de poderes es inexistente. Es decir, que eso que tenía que haber sido como la carta sustrato legislativo sobre todas las demás legislaciones, lo que ha hecho es dividir más a España y dividir más los poderes y concentrar más los poderes es decir, que yo no sé cuánto hay que celebrar luego, del día 6. La Constitución, aparte de la división esa léxica entre nación y nacionalidades, y luego tiene un verdadero problema, que es que prima a los partidos políticos por encima de las instituciones. Y ese es el grave problema que ahora estamos sufriendo. Son los partidos políticos los que están sustituyendo en cada momento aquellas instituciones que deberían ser permanentes e inamovibles. Porque si ahora mismo por una reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial o la ley del Tribunal Constitucional, yo puedo obligar a esos jueces a que actúen de una manera, en un sentido finalista, que es el que a mí me interesa, como partido político exclusivo, excluyendo a los demás, pues entonces realmente eso no es democracia. Claro, eso es un ataque precisamente a la democracia. Claro, cuando se habla de principios constitucionales, los principios constitucionales, ¿cuáles son? O sea, es que yo no sé cuáles son. En la Constitución anterior que tenía España a esta, cuando en aquella discusión que tenía lugar en estas fechas, en el año 76, se hablaba de que la ley de principios era lo que los alemanes llamaban la Constitución de la Constitución, es decir, los principios sobre los cuales se basa la Constitución siguiente. Y entonces eso venía redactado de alguna manera. Y uno puede estar de acuerdo o no, pero eran esos principios. ¿Y cuáles son los principios de la actual Constitución? Es que si hay que destilarlos, como se decía entonces aquel ponente, que tiene que ser por destilación meticulosa, decía aquel discurso de la Constitución, habría que saber cuáles son, porque en todo caso serían contradictorios, puesto que si el 148 dice lo contrario del 149, no hay principios que resistan a los Pero eso deriva de las componendas que se hicieron cuando se sentaron y dijeron, bueno, pues yo cedo en esto, yo cedo en aquello, y el problema está en que cuando estamos hablando, como tú muy bien dices, de principios fundamentales, es que no se puede ceder. Claro, o sea, y eso conecta con... Porque eso te va a condicionar claramente de cara al futuro. Y yo quería llegar ahí porque es por donde ha empezado nuestro director, que decía que si se estaba dando un golpe de Estado en España, se está dando un golpe de Estado porque está en España, porque se está alterando esos principios. No, realmente yo no utilizaría lo del golpe. Lo que sí que es que se está modificando poco a poco España. Es una forma de hablar. Pero no lo viene modificando Pedro Sánchez, No lo olvidemos. Desde el año 82, que llega el PSOE, está modificándose España. Y lo que es el concepto de España. Y está modificándose todas las instituciones y todas las estructuras que componen España. Y no te quiero decir más la sociedad española. Bueno, entonces el bipartidismo está ya secuestrando la democracia. Lo que pasa es que hay una parte del bipartidismo que es muy ingenuo y se piensan que el Partido Socialista compartirá el poder con el Partido Popular, y ahí se equivocan. El Partido Socialista ahora mismo, Alicia, lo quiere todo. Ya no es como antes, ahora gobiernas tú, luego yo. No, ahora la sensación que yo tengo es que lo quieren absolutamente todo. Por cierto, antes no sé si he dicho Baltasar Alberto Garzón, no es Baltasar Garzón con la Lola los que han ido a... ¿Lo he dicho bien? Bueno, seguramente... ¿He dicho Alberto? No me refiero a Alberto, me refiero a Baltasar Garzón, el ex juez prevaricador. Sí, pero has dicho juez prevaricador. Vale, eso es. Pero el ex juez prevaricador se llama Baltasar. No, es que esto es un lío ya. Esto ya es un lío, esto es una locura. Quiero decir que al hilo de lo de Pedro Castillo, en España llevamos mucho tiempo secuestrando la democracia. Y luego lo último es la modificación del censo electoral. En un artículo en EDATV News estamos viendo cómo por la ley de memoria histórica estamos naturalizando, dando la nacionalidad española a gente que está en el extranjero. Y luego, por otro lado, interesa que vengan aquí 1 millón de ilegales para darles papeles, y eso te modifica el censo electoral, con lo cual no hace falta dar un golpe de Estado en España, basta con secuestrar la democracia.
Claro, y lo vas modificando poco a poco y a través de las normas, a través del BOE, que es el mejor sistema que hay, porque el llegar con las armas o llegar pues un grupo precisamente para derrocar el Estado, al final sale en la televisión, pero el BOE es que sale en los papeles, ahora en Internet, y bueno, y te cambian la norma, que es lo que se está consiguiendo a través. Ahora mismo se está utilizando lo que es la ley, o sea, la modificación de normas, para hacer todo tipo de modificaciones y que la gente se calle. Pero en esto, no solamente el Partido Socialista, es el Partido Popular. No olvidemos aquí que el Partido Popular ha tenido mayorías absolutas para poder modificar esto y no lo ha hecho. Nada de nada. Porque sigue la misma línea. Aquí tampoco hay bipartidismo. Yo siempre digo, coge una moneda e intenta separar la cara y cruz de la moneda físicamente. Oiga, es imposible, como no me meta una radial. Pues esto es lo mismo. Claro, no puedes separar es el equipo titular, que es el PSOE y el suplente que es el PP, porque realmente es así. Sí, ese es el juego. Bueno, estamos ante esta situación y luego cambiando los golpistas, los delincuentes pactando con el gobierno en las penas que les tienen que aplicar, Alicia. Sí, no, bueno, sí es que esto es un auténtico despropósito. O sea, podemos hablar de golpe de Estado a cámara lenta, podemos hablar de eso, de cambio de las instituciones y paso lento pero decidido de la democracia a una especie de sistema de democracia falaz, porque es que lo estamos viviendo y que desde luego los delincuentes, bueno, es lo que yo digo, o sea, desde el momento en que uno se pone su propio sueldo, pues bueno, pues es normal que el delincuente pase su propia pena. Yo lo digo de verdad que eso, que creo que sí, que desde el principio se han hecho las cosas, y además es que es cierto que la política tiene una forma, digamos, de supervivencia de las especies, que tendemos al más sinvergüenza. O sea, van sobreviviendo los peores y claro, y nos encontraremos que, claro, como ha dicho Álvaro, que al final nos parecerá Zapatero un estadista. Sí, sí. O sea, dentro de 3 o 4 que vengan después de Sánchez, pues Zapatero un estadista, como nos pasa con Felipe González. A mí me parecía una cosa horrible. Ahora lo miro y digo, pues no era tan mal, hombre, claro. Pero eso porque estoy en el 5º piso del hoyo. Claro. Es que yo creo que Sánchez quiere aplicar a la Generalidad, al gobierno, lo que se debería aplicar para el Consejo General del Poder Judicial. Y lo que quiere es que los delincuentes puedan elegir a sus propios delincuentes. Y igual que los jueces deberían elegir a los jueces, pues... No, lo que pasa es que, fíjate, hablaba antes Alicia de la circunstancia que hemos elegido, digamos, a los más, o se eligen o están a los más inútiles o no los no mejor preparados. Pero yo quiero hacer una reflexión, que si eso ocurre es responsabilidad nuestra. Es la responsabilidad de aquellos que no nos hemos apartado de hacer política porque de alguna manera o de otra hemos pensado, y me incluyo yo mismo, en mea culpa, decir, mira, como yo no creo en esto, me aparto y no intervengo. Y al no intervenir, hemos dejado al resto que hagan lo que quieran, precisamente. Y no hemos peleado y no hemos luchado cuando nuestra obligación hace 30 o 40 años era haber intervenido. Y haber intervenido a través de aquellos movimientos o asociaciones o partidos políticos que hubieran hecho frente precisamente a todo este mare magnum de política que se ha hecho. Que cuando hablamos de democracia se les llena la boca de democracia y no, señores, ustedes son el peor totalitarismo. Ustedes ya no son totalitarios porque el hacer lo que se está haciendo en la política española, eso es prácticamente de métodos de dictadura. Claro, Pero dictadura no en el sentido del pensamiento nacional, oiga, en beneficio de una comunidad nacional, no, en beneficio de personalismos, en beneficio de partidos políticos y beneficio ya de ramas familiares políticas. Con esto que decías de pasar de la política, que es lo que además es el mensaje que se está mandando, sobre todo a la gente joven, ¿no? La política hay que pasar de ella porque es una porquería y tal. Hace poco en una charla que vi de estuvo Agustín Laje y decía que la palabra idiota, de su origen, que es griego, era la persona que se desentendía de la polis, que se desentendía de la política. Se le llamaba idiota.
Y realmente es eso, por eso quieren una sociedad de idiotas. Gente a la que pueden hacer con ella lo que le dé la gana porque va a estar preocupada, no va a estar preocupada de la realidad o de la política, que es lo que va a marcar su vida, sino que van a estar pues Pero en otras cosas. lo que se busca es una sociedad conformista, en el Sí, sentido claro. de que, además, los jóvenes, no os preocupéis que se os va a dar todo. ¿Queréis vivienda? Vivienda. ¿Queréis trabajo? Tal. Es la cultura precisamente de ese beneplácito, de esa nube donde no vas a tener preocupaciones, donde todo se te va a dar, y al final es una sociedad esclava. Llegamos a una esclava. sociedad esclavista. Totalmente esclavas. ¿Eh? Vamos a un comunismo de facto. Y al final lo que estamos viendo es que estamos retrocediendo a una lamentable Edad Media, donde otra vez vamos a ver estratos precisamente clasistas. Oiga, va a haber gente que manda en minoría y todo el resto, pues oiga, Sí, fuera del siervos de la castillo. gleba, siervos de la gleba, Fuera del castillo. Bueno, ¿eh? pero Y cuando Vale. vengan los otros, pues oye, ya veremos cómo entramos. Alicia de Jesús. Que eso, que yo, llámale sociedad medieval, pero vamos, yo le llamaría un comunismo de facto. ¿Por qué? Pues porque en este momento tenemos una hipertrofia de funcionarios, que es gente que vive del Estado. Ya. Luego tenemos una hipertrofia de personas de diversísimo pelaje que reciben rentas mínimas de inserción, renta de sueldos mínimos de no sé, bueno, sueldos, sino bueno, ayudas del Estado. Ujú. Claro, y que se van ampliando y se van ampliando, y los PER y no sé qué. En realidad tenemos una masa humana viviendo del Estado enorme. Luego al final, los pequeños comercios van desapareciendo, vas a ser, digamos, trabajador de multinacionales. Las multinacionales al final están en manos, no digo del Estado, pero de la misma gente, digamos, que al final pone y quita gobiernos. Al final vamos a un comunismo de facto y de gente que no va a ser en absoluto libre. O sea, es que la gente no se da cuenta, somos muy cortoplacistas todos, que aceptando todo esto es muy cómodo para mí, pero no es nada cómodo para mis hijos. ¿Por qué? Pues porque estamos creando un Estado fallido. Y claro, es muy fácil cogerlo y luego además, como tampoco se tienen hijos, es decir, pues eso, pues yo no tengo hijos, vayan días, vengan ollas, voy viviendo de este sueldecillo, luego me hago unas ñapas por ahí y tenemos una enorme masa de población así. ¿Y quién me facilita esto? Este partido, pues me da lo mismo todo lo demás, que son los idiotas, vale, me da lo mismo todo lo demás. Voto a este que me da el mini sueldo, si yo tampoco aspiro a mucho más, tengo mis gastos pagados, me dedico a estar en el bar no haciendo nada. Es que de verdad que es muy lamentable, ¿eh? Bueno, Yo- sí, Jesús. Yo, nada, tres cosas. Que efectivamente, como decía Luis Alberto. Quítate el cable. Hay alguien que me está Ay. haciendo ruido con los cables. Perdón, A lo mejor debo soy ser yo. Eso, no me los toquéis. Vale. Como decía Luis Alberto, la democracia puede ser totalitaria, que es lo que decía Tocqueville. Yo no sé si es si vamos a un comunismo o algo y al menos igualmente dañino, que es a la totalidad, digamos, al gobierno del relativismo, que es que nada es absoluto, todo es relativo, menos el propio sistema, que sí que se absolutiza. Y ese relativismo es como empieza el libro de Paul Johnson, Tiempos Modernos, Sí. que prologó Aznar, y yo no sé si se lo llegó a leer, porque lo que dice Paul Johnson en ese libro sobre la guerra de España no es lo que yo creo que él decía. Pero bueno, ese libro empieza, que los tiempos modernos empiezan por la consagración, no sé cómo. Sí, bueno, pero del el relativismo ya lo tenemos. O sea, no es que vayamos, porque ahora, y tú has empleado un término que merece la pena examinarlo, es el modernismo, ¿no? Es que no se va ya al modernismo, se está yendo al posmodernismo. Ya no se va al hombre, se va al trashombre. O sea, que ya se van buscando metas que además son metas subjetivas, y eso te implica el relativismo. O sea, que ya no hay verdades. Tú, cuando estábamos aquí antes hablando, oye, ¿qué principios son fundamentales? Los principios fundamentales son dogmas, al Bueno, final, sí. Y eso son principios inamovibles, inalterables en el tiempo. Entonces, si todo se puede examinar, todo se puede cambiar, porque todo es relativo, nada hay de objetivo, todo es subjetivo, lo que prima al final, no es realmente una sociedad que sepa dónde dirigirse. Es que al final no sabemos el camino a dónde vamos. Pero Es que, de hecho, perdón, Sí, no. esta Que es semana- lo que se pretende precisamente, el que no sepamos dónde vamos. esta semana, para que se vea qué es lo absoluto y qué es lo relativo en España. El martes, Día de la Constitución, no estaba abierto el Corte Inglés, porque esa fiesta es sagrada.
el 8, Día de la Inmaculada, que eso sí es un dogma, sí estaba abierto el Corte Inglés. Es decir, que este sistema ha llegado a ese, me digo al Corte Inglés, y todas, es decir, que las fiestas que se respetan son las que ha dado el propio sistema. Oye, no, pero vamos a ver, Felipe González, no está que nos queda una hora, ¿eh? Aquí no hay nada dicho. Felipe González recientemente sostenía que la verdad es lo que dice la mayoría. Es decir, esto es efectivamente relativismo, pero ya pone en duda incluso la verdad. Hay una verdad objetiva que quién es tu madre. Y los padres se dicen que siempre se supone, pero bueno, digo, por ser justo, ¿no? Entonces, sabemos quién es tu madre, eso no se puede votar. No se puede votar si existe el sol o si sale el sol. Esto lo votan todo, pero votan cosas. Esto ya pasó, por cierto, pero en Ateneo. Eso fue denunciado ya por José Antonio. En el primer discurso de la comedia, el 29 de octubre, precisamente cuando atacó a Rousseau, precisamente atacó el que la mayoría no puede votar si hay Dios o no hay Dios, si hay un concepto o otro concepto, porque esos están fuera, precisamente. La verdad, ¿qué es lo que dice? La verdad, lo que diga la mayoría, y si la mayoría está equivocada, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos todos por el precipicio? La verdad no puede ser lo que diga la mayoría, porque no tiene por qué se ajustarse. Porque la verdad es buscar la realidad. Millones de moscas no pueden equivocarse, como mierda. Eso, el clásico. Sí. En realidad quería decir la verdad es lo que diga el partido, que es lo que es lo que tienen en mente. Lo que pasa, claro, es una forma que da muy bien, pero si es lo que diga la mayoría, ¿por qué en España? Claro, no, pues, efectivamente, no, pero si es lo que diga la mayoría, ¿por qué España está supeditada a las minorías independentistas? Que alguien me lo explique. Si aquí gobierna la mayoría, pues entonces los independentistas tienen que ser lo que son, una minoría, y dejarnos a los demás en paz. ¿Por qué tenemos que estar supeditados a la minoría LGBT? Que iban poniendo leyes, iban poniéndolo cómo tenemos que pensar, qué libros tenemos que leer. Si son una minoría, ¿no? Es decir, es que es... Porque son el medio, son el sí, claro medio, que son un medio, precisamente para conseguir medio, ¿no? Pero es todo así. objetivos. Es utilizar una verborrea, pero luego en realidad, bueno, pues vemos lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, y porque la Progreso, una de las cosas que tiene es que dice una cosa y la contraria, se queda tan contenta y no le da ningún tipo de cortocircuito mental. O sea, entonces, pues cuando les interesa, las minorías son muy importantes, y cuando les interesa es la mayoría la que manda, y andando. O sea, que es que, bueno... Oye, ha habido un colectivo vegano, yo que ya le hemos dado esta mañana en la noticia, digo que esto podría pasar desapercibido, pero no, un colectivo vegano que ha ido a Cortilandia a pintar las paredes con la pasividad policial, porque consideran que estaba incitando a comer animales, pero yo no sé en Cortilandia si lo que hay ahora es una jirafa y cosas así, entonces hablaban de maltrato animal, pues yo te digo que la locura está llegando a la idiotez. Estos son sectas, ¿no, Alicia? Tú que conoces bien este mundo, no digo que conozcas el mundo del animalismo, pero animalismo, feminismo, todos son herramientas que utiliza la izquierda y parte del liberalismo también, no nos engañemos, donde se dan la mano para imponernos, porque detrás de imbecilidades, pero detrás de cada esto hay algo siempre buenista, ¿no? El planeta tiene que ser sostenible, sí, efectivamente, a costa de 500 millones de individuos. Es decir, claro, la segunda fase en la frase entraña mucha maldad, ¿no? En ese objetivo. Bueno, es que lo que decías de las sectas, efectivamente, todos estos grupos humanos que se creen unos dogmas sin pies ni cabeza, el funcionamiento es como el de una secta, es decir, se obsesionan y creen que verdaderamente el resto del mundo está equivocado, ellos tienen la verdad y además el resto del mundo es tan odioso que hasta sobra. O sea, todos estos animalistas realmente se creen que un animal es como una persona, y luego además descubres que a una persona les importa un pepino, porque lo que les preocupa es lo mal que lo está pasando un gato, y sin embargo no tienen ningún miramiento en, pues ya no voy a decir lo del aborto, que es evidente, pero vamos, el malestar de otros. Entonces, pues sí, pues que son, yo no sé de verdad, y además otra cosa, que todo este tipo de movimientos es obvio que están hipersubvencionados, porque salen dos tontos que se pegan en el Museo del Prado con la mano, y salen tres tontas que se ponen en tetas en cualquier sitio, y si no hay un movimiento, es decir, económico detrás, se queda en un hecho sin más. Sin embargo, siguen financiadas, y como se sigue financiando a esos grupos siguen perpetrando idioteces. Al fin y al cabo, es un modus vivendi.
porque si no, esto terminaría. Es decir, unos tontos que se dedican a eso crecen un poco, Pero no no, la tontería. Pero claro, si les están pagando un local, si les están dando un dinero para sus actividades, bueno, eso es miel sobre hojuelas. Los que están haciendo los ataques a los cuadros, ¿de verdad creemos que esas personas van a tener que defenderse, pagar su abogado? Está claro que En eso, absoluto, evidentemente, claro. están completamente Claro, protegidos, efectivamente. aparte que está lleno de Unas periodistas, las unas fotos buenas te das multas, cuenta. vamos, o sea, les hacen ver la tontería Yo tan lo que grande. no entiendo es lo que nos ha dicho Javier en el último, dice, con la pasividad de la policía. Sí, sí. O sea, Sí. vamos a ver, está la policía allí, estáis viendo que están dañando, porque se está produciendo un daño a una propiedad ajena, que no es tuya. Tú Entonces, pasas al Museo del yo Prado no sé con para un- qué está con un la spray. policía, para no cortar eso de raíz en ese momento. Pero si es que, a ver, y luego por otro lado la policía la han emasculado. Ya, O sea, ya, sí, esa lo es sé. la verdad. Sí. Ujú. Claro, si tú coges y intentas poner orden y resulta que luego el activista que tiene abogados, etcétera, etcétera, Sí, te sí. pone una multa, te suspenden de empleo y sueldo porque lo has cogido de los brazos para que no hiciera su hazaña. Ujú. Acabas diciendo, bueno, yo Yo pongo me- las manos así Sí, y digo, sí. por favor, pórtense ustedes bien. Claro, ¿por qué? Pues porque sabes que a tu compañero le pasa todo eso por hacer su trabajo. Y si tú a una persona no le permites hacer su trabajo en libertad, pues adiós, muy buenas. Relacionado con esto que estamos hablando, una noticia, El País, que siempre está dando noticias que nos importan a todos, nos plantea una cosa fundamental. PETA, que sabéis que son este grupo animalista, plantea cambiar dichos populares como matar 2 pájaros de un tiro por alimentar 2 pájaros con un panecillo, porque todo esto es racismo. Bueno, o sea, estamos llegando ya a un nivel de locura, pero realmente también es fundamental esto, cambiar el lenguaje. Claro, Sí. es O que a sea, través esto del no es una lenguaje, tontería al final, aunque nos parezca una No, no, chorrada, no, no, pero en el no. fondo lo que quieren es cambiar el lenguaje y al final tener efectivamente pues El eso, la lenguaje- próxima generación de idiotas, que es lo que quieren para poder hacer y deshacer a su antojo. El lenguaje es la avanzadilla precisamente de todo cambio, ¿no? Cuando ya aceptas el lenguaje, aceptas la situación. Efectivamente. O sea que cambiar el Ministerio de la Guerra en Ministerio del Sí, Amor, bueno, el de la paz, Ministerio sí. de tal. Que No, luego el además es al Ministerio de la revés. Guerra o el Ministerio de Defensa, si todo está, Claro. o el Ministerio del Ejército. Es decir, todo tiene una finalidad muy clara y muy concreta. Esto que nos reímos ahora de niños, niñas y niñes, si no ponemos pie en pared, acabaremos aceptando Sí. lo de niñas, niños y Sí, niñas. lo hacemos sí. como gracia y Sí, sí. no deberíamos, es cierto, yo misma a veces, pues eso, niños, niñas y niñas, jajaja, y te ríes porque es No. una gilipollez de tal calibre, pero la vas aceptando Si ya mentalmente. decimos Ujú. concejala, médica, ya Claro. Sí, cierto. Claro, eh, claro, y ya no nos damos cuenta y caemos nos en esa damos trampa, cuenta. ¿eh? Ujú. Yo, de todas maneras, los términos estos feminizados nefastos, yo los utilizo para denostar. Es Para decir, que denostar. si a mí una mujer me parece una persona seria en su trabajo, le llamo una juez. Pero si es una mamarracha, pues digo es una jueza. Sí, Es, sí, es sí. así. Bueno, ¿Qué pasa? Que cuando una mujer hace de portavoz, es una portavoz. Sí. Pero cuando es un personaje nefasto, pues es una portavoza. Esa es portavoza. Oye, Pero con maldad y entre comillas. quiero saludar a mi amiga Carmen Barrios, que nos está escuchando desde Málaga, ¿eh? Así que le mandamos un beso muy fuerte a Carmen y me manda un vídeo sobre el animalismo. Rufián estaba comentando hoy en televisión española, ya saben, la que pagamos todos, pero que solo disfrutan ellos, que no van a apoyar. Es que, fijaos lo del lenguaje, lo hemos comentado con el sí es sí. Esta ley está para proteger a las mujeres, pero esa ley efectivamente está soltando a violadores. Bueno, pues ahora dice, no voy a apoyar ninguna ley que suponga una rebaja en las condenas a los corruptos. Pero si estás apoyando una ley que baja, pero claro, en su imaginario colectivo nos hacen ver que es que los suyos no son corruptos. No sé si me entendéis. Ujú. Claro, Sí, que esa es perfectamente. la perversión del lenguaje también. No, es que la republicana no va a apoyar ninguna ley que suponga una rebaja a los corruptos. Es que los nuestros no son corruptos. Los nuestros han malversado fondos para un bien mayor Claro, y no eso es. reconocen que hoy el bien mayor es la República Catalana. No, o lo que ha dicho una ministra, ¿no? Ahora ha dicho que, bueno, que realmente malversar para, si no malversas para ti, eso no es malversación realmente, eso no es delictivo. Pero O sea que- Claro, y esa es la diferencia. sí, sí, claro, Ahora claro. vamos a diferenciar en que si malverso para un tercero o malverso para mí, o me he beneficiado en esa malversación. Si no me he beneficiado, no he cometido el delito. Bueno, Eso es un yo poco yo robo un banco, pero en realidad yo no me quedo el dinero, sino que se lo doy a los pobres, pero Claro, puñetas, has Robin Hood, robado un banco. sí, O sea, claro. claro, es que vamos a robar todos bancos y luego hacemos obras de caridad. Pues eso es lo que nos están diciendo, pues vale. Sí. Zapatero y Yolanda Díaz van este lunes a solidarizarse con Cristina Fernández de Kirchner.
Jesús. Nunca van a solidarizarse con las víctimas, siempre con los delincuentes. No, desde luego. Y supongo que irán a hacer el homenaje a esta señora que se murió, esta de las plazas de Mayo. Sí, la Bonafini. Bonafini, la que apoyaba a ETA en España. Sí, un personaje nefasto. Sí. Es que allí me decían que había una película ahora sobre todo eso y tal. Sí, bueno, era una película que parecerá Teresa de Calcuta y ahora otra de Teresa de Calcuta que parecerá un bicho malísimo porque es que utilizan el cine para eso. Sí. Bueno, pues nada, que se vayan. ¿Cuándo juega Argentina? El sábado, ¿no? Juega contra... Que se vayan a animar a Argentina y a Messi y tal, y vean las cosas serias que se lo digan a otros. Oye, hay un peligro creciente con Zapatero. Zapatero es la cabeza visible del lobby marroquí en España ahora mismo, ¿eh? Es decir, está, y es preocupante porque es un expresidente español, Alice, está defendiendo los intereses de Marruecos en España, es su cabeza visible. Pero vamos a ver, no solo está defendiendo los intereses de Marruecos, sino que en los países hispanoamericanos ha hecho de cabeza de los sectores más comunistas, más narcos. O sea, yo me he encontrado gente que decía, ahí tenéis a vuestro expresidente que nos está haciendo esto y lo otro, y decía, ay, perdón. Claro, porque verdaderamente tenemos a un expresidente español haciendo todo tipo de maldades. Es que este individuo que parecía, claro, yo me acuerdo la famosa discusión de si era más tonto que malo o más malo que tonto. Entonces yo era de las que creía inocentemente que era más tonto que malo y me doy cuenta de que era bastante más malo que tonto. Mientras, siendo mucho de las dos cosas, ¿eh? O sea, sin embargo, Sánchez, estoy empezando a pensar que yo creía que era más malo que tonto. Va a ser al revés, es decir, me estoy dando cuenta que Zapatero realmente tenía un plan, porque además lo decía, tenemos un plan, y yo decía, este va a tener un plan, Dios mío, lo tenía, efectivamente, o sea, y lo ves, y ves que seguía determinadas líneas marcadas por otros, pero claramente marcadas, y dejó todo pergeñado. Y ahora ha venido este otro, que yo creía que era más malo que tonto, y va a ser más tonto que malo, y las está siguiendo, pero en realidad lo que le gusta es el Falcón, o sea, lucirse, bueno, puede ser pernicioso, pero viendo todo esto, y desde luego el tema marroquí ya lo vimos, bueno, si no nos sorprende, si lo vimos con el mapa de Marruecos detrás, con los territorios españoles, o sea, y luego no quiero yo decir nada, pero ahí está el 11M sin resolver, y con muchísimas dudas sobre la relación tanto del Partido Socialista como de... Bueno, el Gabilondo, las terminales mediáticas. Las terminales mediáticas, como de los marroquíes, como de Francia, como de la ETA. Es decir, todo eso todavía no se ha aclarado. No estoy diciendo que tengan o no tengan, pero el cui prodest fue clarísimo. ¿A quién benefició eso? Y fue clarísimo, a Zapatero, al Partido Socialista. Pues el cui prodest es una cosa que los clásicos siempre dicen eso. Mire usted, y yo no estoy diciendo absolutamente nada, estoy diciendo que para mí eso sigue siendo una herida cerrada en falso, y hasta que no se resuelva, y hasta nos dijeron que la sociedad española no estábamos preparados para enterarnos de la verdad. Yo creo que precisamente el problema es que la sociedad española está preparada, tiene que aceptarlo y tiene que actuar en consecuencia. Fíjate, por eso digo que vivimos ante un permanente golpe de Estado o ante un secuestro de la democracia española. Lo que ha comentado Alicia sobre el 11M, sin teorías conspirativas ni nada de esto, en España tendemos a cerrar rapidísimamente las heridas. Es decir, no ha pasado nada. Resulta que se asesina a 195 personas y a las 48 horas estábamos votando. Otro enorme error, se manipuló la emotividad de la gente. No merecieron los 195 asesinados, no merecieron el respeto. Es decir, mañana pasa una tragedia futbolística, muere un futbolista y se suspende la liga de fútbol. En España se asesina a 195 personas y no se suspenden las elecciones. Pero eso fue un error de Aznar. Se hicieron muchos errores, por falta de perspectiva, pero lo cierto es que yo aquí lo digo, yo tengo guardados además todos los periódicos, lo primero que dijeron los TEDx cuando llegaron fue, esto es titadín con cordón detonante. ¿Y por qué lo sabe usted? Porque sabemos mucho y por el olor es imposible que sea otra cosa. Yo además lo tengo guardado. Y de repente empezó a salir la teoría de la goma de Oseco, que allí no había goma de Oseco ni nada que se lee. Y luego ya todas esas cosas de las mochilas. Es decir, eso era titadine con cordón detonante. Y está dicho. Piso de Leganés. Bueno, lo de piso de Leganés ya es que bueno. Pero es que ya solo lo inicial. ¿Y cómo es posible que pasáramos del titadín con cordón detonante? Pasáramos a la goma de Oseco del Trasorras, maleante que había. O sea, y todas aquellas historias absolutamente peregrinas. Es algo
deberíamos A plantearnos. lo mejor Porque dentro- además aparecen también que consiguieron un clavo, los TEDAS Ujú. le hicieron la técnica esta rama, no sé cuál es el rama, que se veía perfectamente lo que era. Y efectivamente era A titanio. lo mejor dentro de 50 o 100 años, a lo mejor conocemos realmente qué es lo que pasó. Como en España tenemos Pero por el momento no creo que... la que manía lo de sepamos. aquí, lo que dice Javier, ¿no? Las heridas pasa algo, esto hay que cerrarlo rápido, pero eso sí, lo que pasó hace 80 años, Sí, eso claro. hay que estar hablando de ello permanentemente porque es gravísimo y Permanentemente. la gente lo pasa muy mal, es que es increíble, ¿no? Sí, pero de aquellos, Poca vergüenza que tienen. de aquellos polvos estos lodos. Sí. Es decir, por todas esas cosas, claro, la gente ha podido ver qué consecuencias tiene todo eso en los vídeos de Twitter y YouTube que hemos recibido todos esta semana. Gente en los metros acosando a un tío con banderas de Marruecos, acosando a un tío que lleva una bandera de España. Un vídeo de una con dos pasaportes Sí. que coge y tira el pasaporte español y se queda con el... Es decir, que no sé si lo habéis visto. Sí, Sí, el sí, vídeo de la sí, señora sí. tonta esa sí lo hice. Sí, bueno, si al final hemos visto todas las mismas cosas, pero vamos, que eso ahí es donde ves que esa es una nación dentro de una nación Ujú. y que está haciendo de eso sí, de quinta columna. Pero y es que, porque, vamos a ver, yo no sé si aquí todavía no se entiende que nuestro competidor político y económico es Marruecos. Y eso ha sido Aquí de sí se entiende, siempre. fuera no sé. Aquí. Y eso ha Ah, sido sí. de siempre. Y si eso no se entiende, ya que hablamos de Zapatero cuando decía la famosa alianza de civilizaciones, pues nada, pues tú sigue trayéndote a marroquíes que nazcan aquí, dales nacionalidad desde que nacen, ya con carne español, y dentro de poco, como tú muy bien dices, Jesús, pues cuando se vaya a votar, pues se votará que haya mezquitas en todas las ciudades, se votará todo lo contrario de lo que ahora se está votando y se dirá que no, que el matrimonio ya no es, digamos, LGTBI, sino realmente entre un hombre y una mujer, que la mujer tenga que salir velada, tal y como indica el Corán. Iremos por esa línea. Ahora mismo, esta mañana yo leía una noticia de que ahora en Bali va a ser delito el que todas aquellas parejas que van de vacaciones o que van por ahí, que va a ser delito el mantener relaciones sexuales fuera de lo que es un matrimonio legal. Pues En Bali, entonces que es donde la gente se iba a casar. las bajo tal y agencias de esto y lo otro, viaje van a quebrar. ¿sabes? Y esa es una noticia. Entonces, poco a poco, al final, aquello que nos contaran de que en el 711 vinieron aquí y nos conquistaron, no, eso va por sedimentación, poco a poco se va sedimentando. Pero es que en el Y poco a poco 711 al final estaremos llevando chilabas y estaremos tal. Y eso, como no lo queramos entender, porque hay barrios ya en Barcelona, según me han contado, yo no lo he visto, pero bueno, que están ahí los musulmanes y que Yo sí están lo he ahí. visto. Y Yo sí lo he visto. y poco a poco, Mira. porque de alguna manera, cuando hablamos de los barrios chinos, no, pero es que los chinos hacen su vida y no quieren saber Bueno, nada del en resto. Barcelona había Pero un estos- chino que no pero había estos un te van a chino. cambiar. Claro, esto se impone, pero bueno, yo lo que veo efectivamente es los que están haciendo todo este nuevo orden mundial están utilizando grupos humanos. Claro, pero hay, o sea, las feministas ya están en receso ya con el tema de las feministas queer y pronto, efectivamente, el lobby LGTBI, que en este momento es poderosísimo, pues es posible que el siguiente grupo humano de presión sean los musulmanes y se pueden preparar, se pueden ir preparando porque Bueno. hay. Yo además, por ejemplo, me he quejado siempre mucho del velo. A mí, yo soy partidaria de limitar mucho el tema del velo en lugares públicos por la sencilla razón, yo lo decía, que si el velo lo llevan hombres y mujeres, vale, pero yo como mujer me sentía, yo decía, vamos a ver, si yo permito que el velo sea, que mi dignidad esté en el velo, me voy a encontrar con que va a haber un momento en que me voy a tener que poner el velo porque mi dignidad va a estar en el velo. Claro. Claro, y está empezando a pasar en barrios. Hay mujeres occidentales que directamente se ponen el velo y dicen, yo es que no quiero líos, porque claro, si no llevo velo soy una mujer despreciable, todo barrios que pueden sean- abusar de mí, lo que sea. Claro, con lo cual nos pone la dignidad en el velo. Eso es un riesgo tremendo. Yo lo explicaba, yo decía que yo no soy totalitaria, pero yo me doy cuenta que estamos cayendo en un riesgo tremendo. Y es que si las mujeres ponemos nuestra dignidad en un velo, acabaremos teniendo que llevar el velo para ser dignas. Punto.
Y se está empezando a... O el hecho- a pasar. o el Europa hecho- ha hecho campañas a favor de. Bueno, del claro, uso del pero es velo. que Podemos, La Unión claro, Europea. Podemos es... Ah, sí. Sí. Sí, bueno, sí, se ha hecho campañas, hicieron unos programas en los que hacían a mujeres ponerse el velo se lo ponían muy bien y que te ves más guapa, que no sé qué. Sí, la promoción del velo. Dios mío. Y los hay ya en H&M, supongo, y en sitios Bueno, estos. los Nike habrá, Nike y tenía habrá- de- y Ah, sí, bueno, de verdad. sí, sí. Era una broma. el feminismo de Irene Montero, que por un lado defiende que todo hombre puede ser mujer, por otro lado en su discurso tenía detrás todo señoras con velo, Ujú. porque una se puede vestir como quiera, como si realmente una mujer que se pone el velo porque su dignidad está en el velo y si no se lo pone tiene problemas, estuviera eligiendo libremente. O sea, es toda una mentira y claro, yo sé perfectamente eso, que Irene Montero o es muy tonta y no creo que lo sea tanto porque me parece que es una avispada, o sabe perfectamente a dónde va. Y dónde va es otra cosa que ni tiene que ver con las libertades de la mujer ni tiene que ver nada. Tiene que ver con que ahora vive en un chaleco que probablemente quiera más cosas y en fin. Porque es imposible que una persona esté defendiendo la libertad de la mujer con unas señoras puestas con el velo. Que yo me lo he puesto porque he querido. Sí, claro, sí, te lo has puesto porque has querido, porque estás abducida y porque si te lo quitas lo mismo tienes problemas. O lo mismo te lo estás poniendo porque te están dando dinero por ponerte, lo que es otra. Que hay muchas mujeres musulmanas que llevan el velo porque desde Arabia Saudí, a mí me lo dijeron, se estaba dando un estipendio a toda familia cuyas mujeres llevaran velo. Con lo cual... No, si tú además mandas dinero desde fuera, precisamente, para que todo para lo se que es ponga. la tradición islámica y todo, pues ya se vaya manteniendo en Europa. Fíjate, ya solamente en los colegios, ya no sé si en el colegio de Barcelona, no sé dónde, no recuerdo bien, una clase de musulmán. Pero vamos a ver, estamos en España. Y el que quiera venir a España tendrá que estudiar lo que se estudia los españoles en Una España. clase, pero de árabe No o de historia musulmana. O de, no sé, de religión musulmana. ¿Eh? Oiga, me parece muy bien que estudiemos todas las religiones y tal, pero oiga, este señor, si es musulmán y va a una clase de españoles, pues tendrá que estudiar la religión cristiana. Y punto, se acabó la historia. Pero cuando todo eso se elimina del sustrato, entonces ya vale cualquier cosa. Aquí Javier tiene ahí detrás dos libros. Yo he visto uno, pero el otro seguro que lo tiene también, de dos amigos de esta cadena, de Iván Vélez y de Pío Moa. Los dos creo que tienen el mismo título. Yo al menos he leído el de Pío Moa, el de Reconquista, el de Iván Vélez no lo he leído todavía. Lo que ocurre en el 711, que dicen los dos, no es que llegan un día, sino que ya estaban aquí y porque eran gente más aguerrida y que les servía al bando de unos frente a los otros. Claro. Y entonces hubo un momento en el que ya estaban aquí, como ya no se les había dicho nada, aquí seguían, bueno, pues... pues así ocurrió. O sea, dejamos pasar a los otros que vienen... Que vinieran 4 barcos, ya estaban aquí y los 4 barcos vinieron, en todo caso, para suministrar lo que necesitaban los que ya estaban aquí. Es decir, que todas las cosas que se están viendo ahora en la calle, y quizá de una manera más dolorosa después de esto del ridículo del martes o con la selección española, porque al final, si la gente lo que valora es el fútbol, pues que ahora vean en el fútbol todas esas en fin, esas humillaciones a las que están. Porque también se ha olvidado de que el fútbol también es política. Ya. El fútbol también es política, ¿no? Y lo que no se puede hacer es, en este caso, donde hay una dimensión mundial, oiga, hay que ser más avispado y hay que saber qué es lo que se juega. Bueno, y nos estamos jugando, no solo, en todo deporte, nos estamos jugando la política española, el ser español, en todo deporte. Y siento decirlo así, pero es que es así. Lamentablemente, porque luego estamos viendo que para Marruecos una victoria frente a España no es simplemente una victoria deportiva. No, es devolverla del perejil. No, es decir que mira cómo vamos, mira cómo tal, nosotros somos una potencia. Y mira jugadores que viven en España y sin embargo juegan con Marruecos y valen besando la bandera marroquí. Bueno, vamos a ver. Iba a decir una cosa sobre el tema de la integración. Vamos a ver. Hay musulmanes que se integran, pero los hay y lo normal sería, efectivamente, integrar a la gente que se acabe sintiendo española. Pero es que tenemos el caso de Francia, que ha sido una sociedad fallida. Yo creo que respecto a nuestros, a nuestros socios comunitarios, los españoles somos gente mucho más sociable, mucho más, más que dejamos que la gente que se integre enseguida. O sea, no tenemos ningún problema ni racial ni social en general. Quiero decir que
que la gente se puede integrar más y con más facilidad. No hacemos guetos, salvo que, bueno, se acaban haciendo guetos en los sitios, pero no los hacemos. No cogemos y decimos, aquí esta población se va. O sea, y entonces tenemos más capacidad de integrar. En Francia son muy clasistas y muy chauvinistas y efectivamente han conseguido al final hacer guetos con toda esa población que ha ido entrando, que le han dejado entrar por diversas políticas progres, pero que realmente la sociedad francesa no ha llegado, digamos, a aceptar. Y se ha creado ese caldo de cultivo de odio que hay franceses de tercera generación, o sea, de padres, de abuelos venidos de fuera, musulmanes de tercera generación, que dicen que no son franceses. O sea, ese fenómeno, además es que se está promocionando, porque saben que es una disgregación social brutal. Porque lo normal es que por tercera generación, y lo podemos ver con españoles, con españoles de tercera generación en cualquier país, esa tercera generación no se siente español. El abuelo dirá que es español y con mucho cariño al abuelito le dirán, pero dicen, pero claro, nosotros somos. Sí, pero Alicia, hay una diferencia enorme. Y se está promocionando, y en España no pasaba tanto, y sin embargo se está poniendo como ejemplo. Nos ha salido eso, nos están venga a poner el caso de Francia, y ya hay muchos marroquíes, o sea, lo están poniendo de moda, como el tema de la transexualidad en niñas, o sea, y se está poniendo adrede. Y aquí no era un fenómeno tan grave, pero claro, si al final es lo divertido decir, hacer el vídeo que sea viral porque tiras el pasaporte. Hay un problema de fondo, que es también una cuestión, y es un problema que tenemos aquí, y que eso se ve. O sea, si vivimos en un país, y esto está pasando en toda Europa Occidental, que se está fustigando continuamente contra sí mismo, qué malos hemos sido, nuestra cultura es una mierda, hemos explotado a todo el mundo. Si tú vienes a un país así, si tú llegas a un país y de pronto ves que la cultura ahí, pues es lo que tenemos aquí, este auto-odio, este desastre, estas absurdeces que tenemos, no voy a decir, no sé, este refrán porque pobrecito pajarito, pues evidentemente tú te vas a reafirmar en tu cultura. Y eso es lo que está pasando. Claro. Si yo veo esa debilidad, yo no me integro en un grupo de débiles. Claro. Y ese es el problema. Es lo que pasa con el tema de la religión. Cuando decían, ¿cómo es posible que tanta gente se haya vuelto musulmana o de pronto incluso se hayan vuelto radicales? Porque la gente sabe que al final esta gente le tiene miedo, porque saben que si tú atacas esa religión, hay consecuencias. Una religión en la que sus mismos representantes no tienen narices para defenderla, tú dices, bueno, me voy a unir a un rebaño de ovejas. No, prefiero estar en una manada de lobos. Y ese es el gran problema que tenemos. ¿Qué ocurre? Pues lo que está pasando es eso. La gente rechaza esa cultura porque dice, esto es una porquería. Sin embargo, su cultura, por más anclada en el pasado de lo que esté, es orgullosa. Y eso también influye. Pero yo estoy un poco en la línea. Ya, pero das cuenta también que Francia ha sido siempre muy chauvinista. Te hablo de Alemania, te hablo de Europa. En Estados Unidos era eso, es decir, uno llegaba y lo que quería ser era ciudadano americano y sentirse orgulloso de su bandera. Veía que todos los americanos, hablo de la América tradicional. Claro, y eso es lo que en teoría tendría que haber sucedido en Francia, que son muy chauvinistas, pero son excluyentes. El francés no es inclusivo, es un poco... pero está pasando en toda Europa. Ya, pero aquí, aunque nosotros nos denostamos y tal, somos gente muy inclusiva, o sea, enseguida a cualquiera de fuera le cambiamos un poco el nombre y lo hacemos, pues... Pero fijaos... quiero decir que somos más de aceptar y sin embargo estamos al final haciendo que pase el fenómeno que ha pasado en Francia, que a mí me parece que van a estado fallido. Alicia, pero no creo, y estoy en la línea de Álvaro, pero no creo que sea una cuestión nuestra. Porque, como tú muy bien dices, el español siempre ha sido receptivo, ¿no? Y ha acogido en cualquier punto de España a cualquiera que ha venido, ¿eh? Yo creo que es de la parte contraria, de la parte del que viene. Porque hay un elemento que es fundamental, que es un elemento cultural, al que ha aludido Álvaro. Y entonces, en la comparación de una cultura con otra, si realmente dicen, oiga, vengo aquí, y como dice muy bien Álvaro, la patria no es patria, no tienen religión, la familia no es familia, la mujer no es mujer, la mujer no es mujer, el que viene aquí y sobre todo si viene de abajo, donde tiene clarísimo que es una religión donde 5 veces al día hay que ponerse de cara a la Meca. Clarísimo que su mujer es su mujer y además habla el primero, ¿eh? O sea, eso es claro, que los hijos son suyos y no de nadie más, en principio, ¿eh? Eso es un elemento cultural que, lógicamente, en la comparativa dice, ¿qué elijo? ¿Esto a lo que llego o me aferro todavía de donde vengo? Se aferra de donde viene y luego se aprovecha, lógicamente, como buen individuo, se aprovecha de lo que haya, en beneficio precisamente de donde viene. Y eso es lo que está realmente pasando. Y eso no es racismo, el decir esto.
No, que Eso es cierto, que decir, cierto. un problema que ahora mismo, en general, no es problema, pero que en el futuro se puede convertir en un problema, en el sentido de que haya ya barrios asentados, donde haya gente que tú vayas a elegir el alcalde y el alcalde ya sea de religión musulmana. Y ya él decide poner la Meca, sus costumbres de desangrar a los animales antes de comérselos, un montón de costumbres que al final van a tener un impacto en lo que era la vieja sociedad española, de lo que éramos españoles. ¿Por qué? Porque si nosotros nos limitamos, primero, a no tener familias, a no generar matrimonios, segundo, a no generar hijos, porque estamos diciendo que la reproducción es una cosa que, bueno, que se puede, yo qué sé, que se puede criticar. No. Luego, la familia, como es una responsabilidad, yo no quiero responsabilidades. Y los hijos, como son del Estado, que los cuide el Estado. Vamos a ver, eso es un enfrentamiento ideológico total. ¿Quién vence en ese enfrentamiento ideológico? Sí, que tiene las cosas los que saben a dónde van, precisamente, y no nosotros, que estamos desnortados. Claro. Bueno, vamos a ver, hay oyentes que nos están escribiendo que si esto es una invasión, que si nadie está negando eso. El ministro de Seguridad Social ha dicho que necesitamos en España, necesita mínimo 1 millón de inmigrantes a los que darles papeles. Eso es cambiar las reglas del juego y eso es modificar el censo electoral, que es otra de las cosas que está buscando Alicia. Claro, No solamente modificar claramente. el censo electoral, es modificar la sociedad. Y es modificar también los métodos de trabajo. Porque si a un español ya tú le dices, oye, que bueno, tienes que unas... insultar a 3 millones de parados que están en paro. No. Es decir, oiga, que yo mis derechos laborales que he ganado durante 40 años, no, de golpe y porrazo, usted no tiene ningún derecho porque viene otro que no te va a reclamar derechos ni te va a reclamar nada. Hay un niño que nos están escribiendo, Joaquín de Teruel, lo de los barrios de Barcelona es un chiste comparado la actualidad con Lérida o pueblos enteros de esta provincia y la de Gerona. Lo único bueno es que saqueamos de los móviles es el cierre del Ministerio de Igualdad y el fin de la doctrina de género y el lobby gay. Ya mesa de Antonio, una pregunta al señor Peñas. ¿Cómo está reaccionando Orbán ante toda la presión que se le está haciendo de la Unión Europea? Nos dice Pedro de Teruel. Pues ahí sigue Orbán, lo bueno que tiene es que es fiable y resiste, ahí siguen resistiendo. Bueno, y de hecho, sí. el otro día, ayer presentaba la ministra de Justicia, Judith Varga, pues los 17 medidas que había pedido la Comisión Europea por el tema de transparencia, por el tema de la justicia. Y los húngaros están cumpliendo. Las que no está cumpliendo ahora es Europa, que está haciendo todo lo posible pues para seguir bloqueándole los fondos. Oye, esas entrevistas tuyas las quiero ver en la tv.news. Alguna mandaré también. Sí, manda alguna. Hoy he sacado una en Disidentia con un analista ucraniano que estuvo en el G20. Lo he visto. Y luego también he sacado un artículo sobre Rusia en NTV ahora. Pero vamos, sí, mandaré alguna de estas también ahí. Por favor, por favor. Sí. María Eugenia, nuestra amiga María Eugenia, y lo poco que tardaron en deshacerse de los trenes y el resto de pruebas, también nos dice María Eugenia. Eso sí, eso es rarísimo. O sea, eso, todo es raro. Deshacerse de esa forma de las pruebas es otra prueba de que todo fue muy raro. Yo conozco a un amigo mío, defendió a uno de estos de los que detuvieron al principio, decía que no se enteraban de nada. Que los cogieron, tal, oye, que tú. Sí, exactamente. Pero ya y digo, si este policía es que no puedo hablar con él. Y si yo soy abogado de oficio. Hay cosas como la furgoneta de Alcalá, eso es vergonzoso. Sí, eso es de película. Y las mochilas llenas de metralla, la gente que dio su ropa dice, oye, que a ver, porque que investiguen. Vamos, mirar lo que acaba de pasar en Alemania con el golpe de estado de los jubilados. Bueno, vamos, además quieren volver a la época de Bismarck. La portada del País diciendo que una intentona golpista en Alemania. Bueno, hoy la portada del País es dantesca, aparecen 2 tíos en el Valle de los Caídos diciendo que nos daban de bebé y abusaban de nosotros por la escolanía. Yo la verdad te lo digo, ya están justificando ya la voluntad del Valle de los Caídos. Cogen a 2 pájaros, a ver, cuéntanos. Pero, y lo dices ahora 50 años después, bueno, yo tengo muchas dudas sobre la finalidad de todo esto. Es obvio, no tengas ninguna duda sobre la finalidad. Pero Alicia, el País hablando del golpe de Estado en Alemania y no en Perú. Yo cuando digo golpe de Estado en Alemania por parte de la extrema derecha, digo, pero ¿qué están diciendo? Es decir, en Alemania es algo... La verdad es que además es un poco demencial. 3.000 policías para detener a 35 jubilados. Hombre, es de risa. Es de risa, claro, pero ahora habrán invertido un montón de dinero en la operación y tienen que justificarlo, entonces lo tienen que presentar como si
eso hubiera sido. Habrá películas seguramente Sí, de aquí a sí, un tiempo. sí. La Sí, intención los golpista. los cinco jubilados será un terribles. grupo ahí súper secreto y dirigidos por uno que quería ser el Kaiser, ¿no? O sea, ¿Y qué era exactamente? demencial. Porque yo la verdad es que no Ya hemos he hecho visto- ni eco, he visto muy porque poco, nos daba pero es que- vergüenza ajena pero es que aquello. ha aparecido- Esta ha aparecido noticia, bastante esta absurdo. casa seria no se puede dar. ¿Sabes? La portada del país venía Sí, ayer, sí, sí, sí. 25 detenidos en la trama de la ultraderecha para dar un golpe de Estado en Alemania. Y digo, esto en 28 de diciembre es una broma o algo. Sí, 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 Claro. sí. No, pero bueno. El caso, lo gracioso de todo esto es que sacan estas noticias y luego pues no están preocupados del radicalismo islámico, de todo lo que está pasando. O, No, por ejemplo, claro, mira, el no, otro no, día no, en es- Niza, con la victoria de Marruecos, hubo incidentes, ataques a la policía, incluso disparos al aire. Y claro, yo pensaba, bueno, en Niza es donde no hace mucho tiempo un islamista cogió un camión y mató a 60 personas, 70 personas. ¿no? Es decir, y sin embargo ves que ha pasado el tiempo y la situación sigue igual o peor, ¿no? ¿Por qué no se cambia? Porque no se quiere cambia cambiar. absolutamente nada. Pero eso no es un problema, hay que hablar de jubilados. Sí, de los jubilados. Haciendo planes en el salón de té. Es que es de. Pero bueno, sí. No, sí, se ve que son noticias que son, pues eso, cortinas de humo para no hablar de las importantes. Claro. Naturalmente, comparado lo de los jubilados con lo que ha pasado, lo que está pasando en Perú, Vamos. pues es como. Bueno, Silvia de Sevilla nos comenta, buenos días, a propósito del lenguaje, quien denomina, domina. Efectivamente. Buenos días, soy Pedro del DTV y como siempre canta Antonio, totalmente de acuerdo con Luis Alberto Pérez Calderón, lo que ha dicho hace 30 años, dejamos que otros enseñan políticas en lugar de cortar de raíz con nuestra intervención y dar la batalla cultural. Así hemos llegado a esta degradación y distopía humana, la que la sociedad aborregada instalada en la comunidad sin enterarse de que esto es su propia destrucción. Vaya España la que estamos dejando. Esa dejadez de responsabilidad será nuestro pecado y por ello pagarán nuestros hijos. Yo estoy haciendo lo posible. Para que eso no Llegué a pase. esa conclusión y dije, me voy a meter. María nos comenta, me encanta escucharos, pero a todos que se acerquen al micro y no lo toquen, nos dice María. De verdad que deben escucharos, Javier, se oye muy bien. A mí se me oye muy bien, ¿eh? Pero todo lo demás hay que subir el volumen, Javier. Volver a bajar es muy difícil. Pero yo creo que muchas veces también la aplicación, pero bueno, estaremos muy atentos en no tocar los Yo estoy cables, aquí pegado. Tú estás ahí y además yo te oigo con los cascos perfectamente, ¿eh? Buenos días. Sí, Cuando un cierto, pueblo cierto. deja de adorar a Dios, termina adorando al Estado, a la clase, a la raza, a la democracia. Si lo hace el pueblo pagano, este tiene posibilidad de remisión. Si lo hace un pueblo apóstata como el español, su condenación es irremediable. Habiendo conocido su gloria, hemos vuelto al abismo, como dijo San Pedro, como el perro que se vuelve a lamer su propio vómito. Un saludo. nos Se dice decía Francisco. Chesterton que cuando dejas de creer en Dios puedes creer en cualquier cosa. Cualquier cosa así. Claro. Sustituir a Lope de Vega por Almudena Grandes es cambiar a Mozart por el Chiquilicuatre. Bueno, lo habéis visto. Que lo dice Miguel Ángel Polonio, Miguel Polonio. La verdad es que han quitado a Lope de Vega, que debe ser muy fascista, muy Sí, franquista, y le ponen el nombre Almudena Grandes, que es un ejemplo de reconciliación. Yo, así es como la izquierda entiende la Si es reconciliación. que, a ver, yo me acuerdo de una serie que apuntaba bien y luego resultó vomitiva. El Ministerio del Tiempo sacaban al pobre Lope de Vega un facha. Claro, un facha de la claro. época, un Pues tipejo. eso ha quedado en el imaginario. Claro, no, pero es lo que pretenden. Pero realmente es que estamos en una situación en la que con los escritores que tenemos, con lo que hemos sido, Sí, sí, bueno, sí, pues sí. resulta que están mandando las profesoras de lengua en los institutos un libro vomitivo de un escritor LGTBI, es decir, su Claro. mérito es que es LGTBI, Claro. con lenguaje inclusivo. Entonces, claro, coges y dices, pero bueno, vamos a ver, o sea, profesora de lengua, hazles leer porque el aprendizaje a veces cuesta lo que sea, pero es que acabas sabiendo, acabas valorando. Pues no, un libro, eso, pues sí, el Chiquilicuatre. Pero El es que la- Chiquilicuatre de la literatura. pero Pobre esa es la Chiquilicuatre, falta- pero eso, esa es la eso, falta- ¿Qué daño incluso- se le ha hecho? Claro que no, pero es verdad, incluso vale Mira, más el Chiquilicuatre. Sí, sí. Eso que tú acabas de comentar del lenguaje inclusivo, es que, vamos a ver, yo recuerdo que en el camino del IBEX, él utiliza la expresión los jóvenes y las jóvenes. Y las jóvenes. Lo utiliza, hace ese distingo. Y el camino, me parece que lo publica o lo escribe en el año 1950. Él, su pretensión no es hacer lenguaje inclusivo. Es de Daniel el Lo que Mochuelo. pasa es una utilización literaria Claro. de Daniel Mochuelo. Lo que ocurre que él lo utiliza con esa finalidad literaria y ahora, a través de lo que tú estás diciendo, de esos libros de lenguaje inclusivo, ellas, ellos, ya no se sabe,
al final vamos a ir a una dispersión intelectual Sí, nada, grandísima, sí. como la utilización ahora mismo de la señora Grandes, que yo no he leído ninguna novela suya y será muy respetuosa, pero frente a Lope de Vega, como decía Unamuno, cuando le preguntaban, oiga, ¿y usted lee las novelas actuales? Y decía, mire usted, yo con los clásicos ya tengo bastante y a lo mejor ni acabaré con ellos a lo largo de mi vida, por lo tanto, cuando acabe con ellos ya empezaré con los actuales. Pero incluso respetando cosas de literatura actual que son buenas, y está bien que lo haya, lo que no se puede es desnudar a un santo para vestir a otro. Claro. O sea, si Sí, eso ya sí, se llama sí. Lope de Vega, oye, busca otro sitio y le pones de Almudena Grandes, pero no le quites a Lope de Vega porque no le quites el nombre porque es absolutamente ridículo. Pues sí, y comparar a Almudena es un nombre de tango con, bueno, bien, que es una novela sin más, desde mi punto de vista, con El perro del hortelano, pues bendito sea Dios. No, lo que pasa es que, bueno, No. lo que pasa es que estamos llegando a los verdaderos absurdos, o sea, a lo que es algo incomprensible. Que los De que antes quitaron la estábamos calle vieron hablando. la del Ministerio del Tiempo y dijeron, claro, este Y de hombre verdad, no yo puede hacer una empecé calle la en Madrid. serie- Empecé la serie con una ilusión, yo dije, ay, qué ilusión, Sí. porque sacaban a los tercios de Flandes para poner orden, y yo decía, madre mía, Sí, qué, sí. qué Malena idea es más un nombre de buena. tango, no Almudena. Malena. Malena. Ahí va a decir, sobre el lenguaje inclusivo cuando se ha necesitado se ha utilizado, o sea, no es nada nuevo. Y os voy a decir un ejemplo de lenguaje inclusivo brutal. Madre superiora. Ujú. O sea, superiora, o sea, a feminizar, es que es absolutamente lenguaje inclusivo. Cuando se ha necesitado se ha utilizado y cuando no se ha Claro. necesitado no se ha utilizado. Bueno, Sin ningún problema. vamos Ningún a- problema, ¿verdad? Vamos, si os parece, a más mensajes. No me toquéis los cables, es que cada vez que tocamos así, esto suena mucho. Yo entono el mea culpa, No, yo no, soy tú eres la más tocona. inocente, yo no quiero acusar a nadie. Yo no quiero Yo estoy acusar a mirando a nadie. Luis y a, Luis ha tocado y a mí. aquí. Somos Al los final soy el autor yo de... Sí, sí, sí. Algo así, porque así, mi amigo Bandilla, ves que está, se venía ahí. Pues claro, Y luego el lenguaje inclusivo lo han utilizado siempre las madres para reñir. Ni callos ni callas. Es verdad, sí. Sí, eso sí. Bueno, buenos días, Javier Cristina, equipo de Informa Radio. España sigue en el mismo guión que todos los gobiernos hispanos que secuestran poder, destruyen el Estado. Excelente programa, nos dice este oyente. Más, nos mandan besitos por aquí. Buenos días, hay que pagar efectivo, es nuestra rebelión frente al conteo del Pilar. Lo que pasa es que yo no encuentro ya dinero. Es que De no hay verdad cajeros. no hay cajeros, no hay nada. Te piden comisión. Sí. Es una estafa. Nos están conduciendo a esto, a la desaparición del efectivo. No, es que se va Claro. eso, que No, desaparezca. pero tenemos que lucharlo, por favor. Yo intento pagar en efectivo todo lo posible. Aunque eso, cuando se encuentre un cajero, sacad dinero suficiente, no saquéis 30 euros, sacad para tener y para Para tener. ¿qué es lo que hago yo? Saco Sí, y voy sí. tirando. De verdad, es que es la única forma de... Y no uséis el Bizum. Yo soy enemiga del Bizum, mis hijos lo tienen los tres, ¿qué le vamos a hacer? Pero... Entrado yo también en eso del Bizum. Yo también. No sé casi manejarlo, pero Sí. tienes razón, hay que estar con Alicia. Bueno, Vizcainito, si quitan el dinero físico, ¿cómo podemos dar una limosna a una persona arruinada que te pide una moneda en un semáforo? Son unos esclavistas. Qué desgracia de sociedad. ¡Viva el Valle de Mena! Nos dice este oyente. Burgos. Fantástico. Buenos días, camaradas. Entre la detención de Castillo por el autogolpe y el Estado en Perú y la condena de la China por el saqueo argentino, la cena de Navidad del Foro de Puebla estará un tanto desangelada. Que vayan Garzón y Montero a llenar la silla. Asco de Poverumba, Emilio desde Valencia. La vicepresidenta o la que va a ser ahora Voy, presidente de Perú menudo bicho. es un bicho de cuidado también. Sí, ¿eh? sí, Sí. Más de lo Es la mismo. continuación. Ha dicho que no va a convocar elecciones. No, claro, no. Pasa esto y no convocas elecciones, es lo más normal del Claro, mundo. ya, hombre, ya he pillado, anda, que me van a echar. Claro, O sea, por sí, eso. está claro. Fausto Furios de Zaragoza, si estamos en un golpe de Estado a cámara lenta, se está tomando velocidad. Tony Sánchez se ha puesto ya el sombrero de Castillo. Saludos a Garrido. Emisora para Zaragoza ya, nos pide este oyente. Nos tienen ustedes que ayudar para que podamos saber más reales. ¿Podéis comentar esto? No es anticonstitucional. Sánchez cambia la ley para asaltar el Poder Judicial con el apoyo de Podemos, PSOE y Podemos Pacta, suprimir la mayoría de 3/5 en el Consejo General del Poder Judicial para elegir magistrados en el Constitucional. Pero si es que el Poder Judicial está secuestrado y en cambio la Unión Europea pide investigar a Polonia y a Hungría y no a lo que está pasando en España. Es cierto, todo lo que efectivamente, no, ahí sí se habla de hacer sanciones y de sancionar económicamente, Sí. pero aquí no, aquí son recomendaciones. Pero Bueno, que- nos dice este oyente, ahora se os oye de maravilla, a las 9 no tanto, a partir de las 9:30 muy bien.
Y luego Juan España, la sociedad española, quitando unos pocos, pasa de todo. Solo le preocupa la lotería de Navidad e irse de puente. Es muy triste. Ojalá nos toque la lotería de Navidad. ¿Para qué voy a decir? Bueno, ¿qué comentabas, Álvaro? No, eso que sí, que es cierto que la Unión Europea es durísima con Polonia, con Hungría, pero luego con países como España. Y de hecho, además, los húngaros lo han dicho siempre, es que las reformas que ellos han hecho, las han hecho en Alemania, las han hecho en Francia y no pasa nada. Sí, sí. Pero la hacen ellos y bueno, todo el mundo se echa las manos a la cabeza, la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Porque bueno, hay otros componentes también. Claro, porque evidentemente hay otros componentes. Son, cambiando el verso, duros con las espigas y blandos con las espuelas. Sí. No, lo que pasa es que es la única forma que tienen de intentar encontrar, pues eso, debilitar a esos gobiernos para intentar, como dicen, que voten bien, como decía González. Pero te cuenta que esa es la forma de controlarlos. Pero en España, como se está haciendo todo lo que dice la Unión Europea, ya lo ha dicho Almeida. No, yo hago lo que dice la Unión Europea, ya. Pues entonces no. Claro, pero España no va a tener ningún problema precisamente con eso. Yo he comentado esta mañana, un día charlando con mi amigo Germán Trech, claro, me decía, ya no hace falta derrocar gobiernos. Lo que hace falta es la implementación de las agendas. Es decir, y las agendas están por encima incluso del gobierno que tú elijas. A pequeñas escalas, que lo hemos visto en Madrid, el alcalde de Madrid diciendo que sus políticas, hay políticas como su gran promesa, que era cargarse Madrid Central, no lo hace porque le obliga a la Unión Europea, cosa que es mentira, pero él lo asume. Claro, él asume, claro, es que vamos a ver, este es el tema. Hay obligaciones, yo tenía entendido que eso, que como eran fondos de la Unión Europea, pues tenía que, no se podía echar atrás o lo que sea. Bueno, no se podrá echar atrás si tú estás dispuesto a asumir lo que te manden de arriba. Pues se echa para atrás y bueno, y ya se verá. ¿Por qué? Pues porque la ciudadanía te lo está pidiendo. ¿Tú para quién estás gobernando? ¿Para la Unión Europea o para la ciudadanía? Pues si los ciudadanos te han votado porque tú has dicho voy a quitar esto porque es aberrante, claro, no, pero él sigue la agenda. Pero vamos a ver, si no nos engañemos, si Almeida pues hará lo que le manden los de arriba y Feijóo lo mismo, y que es lo mismo que le van a mandar a hacer a Sánchez. Punto. Lo que pasa es que cada uno tiene que hacer la parte que más o menos le toca para no perder votantes inocentones que de verdad que se creen que, primero, que están votando distinto y segundo, que son buenos. En fin. Oye, para ir acabando, nos acabamos de enterar que la mujer que decapitó a su marido, le cortó la cabeza, la han condenado a 15 años. No sé los entresijos, pero ¿no te parece poco cortar la cabeza a tu marido? 15 años de talego. Te quiero decir que más años ha sido condenado Bárcenas, por lo digo rato. Sí, porque además a los 7 saldría por reducción básica, a los 7 que no sé los entresijos, igual el tío era un depravado, pero hombre, cortar la cabeza al marido 15 años y lo digo rato, 2000, no sé. Pero vamos a ver, por muy depravado que sea, merecía la pena de muerte, porque es lo que yo digo. O sea, vamos a ver, cuando coges y dices, bueno, es que lo han matado, pero claro, es que era muy malo, y dices, bueno, sería muy malo, pero como de pena de muerte, porque aquí no tenemos pena de muerte. O sea, yo estoy a favor de la pena de muerte. Bueno, pero quiero decir, pero es verdad que no aplica ahora mismo. Bueno, pero además no soy yo quien puede aplicarla. Pena de muerte sin juicio, porque a lo mejor la que era malísima era ella y lo que quería era heredar, o yo qué sé, porque yo no sé los entresijos del tema, pero vamos, matar a alguien cortando. Bueno, según la sentencia, actuó con la intención de aprovecharse económicamente de su pareja. Es decir, le cortó la cabeza. Y 15 años. Yo conozco un tío que por defensa propia en el metro le han condenado bastantes más años. Y yo creo que sabéis. Pero bueno, habrá que ver la sentencia y ver si tiene alguna atenuante o alguna. No, ya, es verdad que yo lo que estoy. Motivos económicos. Por lo tanto, el pobre hombre pues no sería malvado. Lo que pasa es que tenía dinero. O sea, bueno, el caso es que le cortó la cabeza al marido y me extraña la pena de 15 años. Que igual es lo que toca, pero no lo sé el caso. Hay que ver las circunstancias concurrentes. ¿Sabes cuál es el problema? Que coges y dices, bueno, vamos a ver, yo le corto la cabeza, me quedan 15 años, a los 7 salgo. Como soy la heredera, ahí tengo el dinero, con lo cual cumplo mi objetivo. Es decir, dentro de 7 años estoy por ahí dando saltos forrada con el dinero del otro, con lo cual resulta rentable. Yo no quiero dar ideas, pero... No las doy, pero lo que quiero decir es que ese tipo de cosas que tenía que ser posiblemente pena... máxima, muy larga, pena máxima, mucho más larga, y porque al fin y al cabo mata a una persona y luego, desde luego, ¿cuál es su objetivo? ¿El dinero? Bueno, pues el dinero se dona. O sea, quiero decir que no te salgas de rositas. Es como los que roban, claro, como el caso del Dion y los que roban, bueno, vale, me han pillado, pero como me caen estos años, cuando salga, ahí tengo el dinero, porque nadie me impide devolverlo. Ahí lo tengo. Fíjate, igual que ha sido en Irán, ¿no? Que por una revuelta y por un pinchazo ahí a un policía y tal, venga.
Bueno, no hay Me tiempo para muerde. más. A ver, Álvaro, Iba a ¿qué decir quieres lo único que rematar? con esto, que imaginemos que hubiera sido al revés, que hubiera sido él el que hubiera cortado la cabeza de su mujer, la repercusión mediática de esta noticia y, bueno, es que nos lo podemos imaginar. Sería, vamos, España estaría detrás de Afganistán en el trato. Es así lo que estarían haciendo, ¿no? Pero bueno, pasa esto. Yo, por ejemplo, la noticia no la conocía. No, me tampoco. acabo de enterar ahora mismo. Por Y eso tampoco ha sido muy publicitado. Muy publicitado. No, Efectivamente. pero tenía unos tintes escabrosos. Yo me acuerdo de esta Sí. noticia, claro que pasó ahí como que cogió algo, hizo con la cabeza, algo Sí, la- desagradable. Sí, la cabeza se la dio a la vecina. A la vecina, en en una una caja. caja. Una- Los juegos sexuales, algo así. Mm. Uno- Madre mía. Sí, sí, hay un tema un poco escabroso. Escabroso. Jesús García, con un placer haberte tenido por aquí. ¿Te vuelves El- a Valladolid? No. Me vuelvo mañana. El Valle no se toca y muy chula tu camiseta. ¿Qué te parece? Los tercios Muy- en muy homenaje. Se me olvidó ponerme ayer. Pues, Ya, por el milagro de Empel. Sí, sí. Ahí está. Hicimos un programa maravilloso ayer, Sí. también hablando del milagro de Empel. Ajá, Sí, sí, bueno, sí. fantástico. Alicia, un placer. El próximo viernes, Dios mediante aquí, te vemos. Encantadísima, estaré. Oye, Luis Alberto, y tú Un placer. hacerme Sí, las gestiones. Ya me has dado tarea. Me has dado tarea. Buenos días, soy Camper de Madrid, nos despedimos con Camper de Madrid. He escuchado la frase perfecta, creo que ha sido Álvaro Peñas. No quiero pertenecer a una sociedad débil. Por ese motivo, los inmigrantes no se identifican con nosotros. Somos una sociedad débil y sin principios. Gran frase. Bueno, no, tenéis seguidores para todo. Luego me mandan muchos abrazos para Alicia y también Miguel Polonio me dice, no os quejéis del alcalde madrileño, que os lo cambio por la alcaldesa roja de mi pueblo. Y sin almendra, así que no... en este país, el que no llora es porque no quiere, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí. Vale. No se vayan ustedes. Yo les pido a los amigos, paso al baño, un pipí rápido, vuelvo aquí de inmediato. Hablamos con Pío Moa y luego tenemos el gran latigazo con el bueno de Rafa Nieto.